Bendiciones, espero en Dios que estén todos muy bien. Dios les bendiga, feliz domingo. Qué bueno poder comenzar juntos esta serie llamada Cuidando de mí. ¿Cómo se llama esta serie? Sí, quiero que lo hablemos para que nos hagamos amigos de esta idea de cuidar de nosotros mismos. Sabía que quiero comentarte que desde que era adolescente, cuando ciertas personas que me aman, que me amaban, querían instruirme, querían orientarme, me decían, recuerda que Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. ¿Lo has escuchado alguna vez? Y luego mientras iba creciendo, yo usaba esa expresión de cuídate que yo te cuidaré, pero cierto tiempo después llego a Cristo, llego a Dios, a sus caminos, y escuchaba hermanos creyentes en la iglesia decir, recuerda que la Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré. Y sabes, una vez que comienzo a leer las escrituras, aprendo a buscar versículos en la Biblia, adivinen cuál fue el primer versículo que busqué. ¿Qué era lo primero que estaba investigando? Y me hacía estas preguntas, ¿será que eso está en la Biblia? ¿Será que Dios dice eso? ¿Será que es cierto que debo cuidarme yo para que Dios me cuide? Si no, no. ¿O será que Dios me cuida sin condiciones? Y esta y otras varias dudas son las que vamos a dilucidar juntos durante toda esta serie. Así que te animo a que puedas prestar especial atención, porque esta serie se enfoca en la importancia del cuidado que cada uno debe tener de su propia vida en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo físico y en cuanto a lo emocional, el cuidado de sí mismo. Porque lo cierto es que tenemos la tendencia a ser muy buenos en querer cuidar a otros, pero no así para con nosotros mismos, ¿sí o no? Tenemos la tendencia natural en cuidar a otros, e incluso lograr cuidar mejor a otros, que cuidar de nosotros mismos. No somos tan buenos. Y sabe, eso no es saludable, eso no es sano, eso no está bien. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando eres bueno cuidando de ti, es que podrás verdaderamente cuidar bien de otros y guiar bien a otros. Por eso muchas veces quedamos en déficit, queriendo cuidar a otros, pero nos frustramos porque realmente no somos buenos cuidando de nosotros mismos. Y aquí aprenderemos esos principios, esas claves necesarias y herramientas que transformarán nuestra vida, nuestra manera de hacer vida, de avanzar en nuestro llamado, de avanzar en el propósito. Porque sabes, Dios te ha llamado. Dile a que está a tu lado, en serio, Dios te llamó. En serio. Te digo por qué. Puede que no te haya llamado a predicar desde un púlpito, pero Dios te llamó a formar parte de su reino eterno. Te llamó a la salvación y te llamó a su bendición. Aplaude su gloria. Él te llamó. Como todo buen padre, Él nos llamó a paz. La Biblia dice, porque a paz te llamó el Señor. Dios nos llama. ¿Cuánto tú en tu vida natural, humana, juvenil, cuántas veces tu papá te llamó, pero no fuiste? Dios te llama, Dios te sigue llamando. La pregunta es, ¿yo estoy yendo hacia Él cuando me llama? Pero lo cierto es que esto vamos a aprender varias claves, varios principios importantes en nuestra vida que nos ayudarán para bien. Ahora vamos al texto central, al texto principal de toda la serie. Está en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ahí dice la escritura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí la escritura nos deja saber que no hace falta ser un teólogo para entender que solo en este texto hay un sabio consejo que nos da grandiosos beneficios. Y quiero que leamos juntos a la cuenta de 3 los que está en rojo. 1, 2 y 3. Eso, la Biblia dice, y de la doctrina. Esto en teología se conoce como un imperativo, es decir, como una orden prioritaria de suma importancia. Y te meto en contexto. El apóstol Pablo, padre espiritual de Timoteo, hijo espiritual, está recibiendo instrucción de su padre espiritual
en un lugar donde está haciendo la voluntad de Dios, donde está avanzando en los caminos, en el propósito de Dios, y le dice, lo primero que tienes que hacer es tener cuidado de ti mismo y de lo que enseñas con tu manera de vivir. Y esto se conoce como un imperativo, como una orden prioritaria, y ese imperativo tiene un aspecto secuencial, tiene un aspecto de dos secuencias, ¿sabes? Cuida de ti mismo y que te dejes cuidar de otros, que cuides la manera con que vives, en la manera como enseñas, con tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a ocuparse de la doctrina, de la enseñanza, si primero no cuida de sí mismo. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, nadie tiene derecho de la doctrina, de la enseñanza, si primero no aprende a cuidar de sí mismo, ni se deja cuidar de otros. Timoteo estaba entendiendo que para poder cuidar de sí mismo es que podría exitosamente enseñar a otros, y también iba a aprender, iba a poder avanzar en dejarse cuidar por Pablo, en dejarse cuidar de otras personas, entender que esto era imperativo, necesario y muy importante. Y así debemos avanzar nosotros en todo esto, porque ¿quieres ganarte el derecho de enseñar a otros? Debes ser bueno cuidando de ti. Para poder ganarte el derecho de enseñar de verdad a otros, debes ser bueno en cuidar de ti y en dejarte cuidar por otros. Esto es la importancia que tienen los grupos de cuidado. Grupos de cuidado que se mueven de forma dinámica y discipuladora en la iglesia. Pero no es un principio de las buenas nuevas. Es un principio bíblico que Jesús creó para poder entender que es cuidar de mí, para yo poder cuidar a otros y avanzar en lo que Dios tiene para con nosotros. Mira, los que caminan en el Señor, los que siguen a Cristo, los que sirven a Cristo, deben entender que nosotros somos la doctrina. Es decir, nosotros somos la enseñanza. Entender esto tan clave, tu biografía, tu autobiografía, demuestra el verdadero conocimiento que tienes de Dios. Mi autobiografía demuestra realmente cuánto y qué conozco a Dios. Podemos tenerlo en conocimiento nada más teórico, pero con mi forma práctica de vivir es que demuestro si yo estoy en Él y Él está en mí. ¿Sabes? Quiero que entiendas esto. Nosotros somos la doctrina, somos la enseñanza del Señor. En la parte donde dice, ten cuidado de ti mismo, es entender esto, es saber que tú eres la mayor responsabilidad de administración que tienes. Diga conmigo, yo soy la mayor responsabilidad de administración que yo tengo. Entender eso, cuidar de ti es saber que tú tienes que rendir cuentas de cómo administras tu tiempo, de cómo administras tu salud, de cómo administras tus recursos, tu familia, cómo lo administro, rendir cuentas a Dios. Entender esta parte que cuidar de ti es saber administrar tu vida, mi vida en Él. Uno cuida lo que ama, ¿sí o no? Y uno ama lo que cuida. En función de eso Jesús enseñó, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo vemos, igualmente importante, como amo a los demás, debo amarme a mí. Quedamos en desbalance, quedamos en una posición vulnerable, nada sana ni saludable, cuando me desbordo a cuidar a otros, pero no cuido de mí. Cuando me desbordo a amar a otros, a desbordarme por otros, pero no me amo a mí. No es balanceado, no es el diseño de Dios. Para que lo veamos de forma gráfica, lo podemos ver como un triángulo. Sí, donde la punta, lo primero, lo que está en la cima, es entender amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo en el mismo plano como me amo a mí. Porque yo solamente podré dar de lo que realmente tengo. Y llevamos una vida desproporcionada, vacía y desbalanceada, cuando ese triángulo está en diferentes proporciones, en diferente ubicación. Y aprender que la Biblia dice, ese versículo es un imperativo, algo que no es negociable. Pablo no se lo decía como una recomendación, Pablo se lo decía como una orden de padre a hijo. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque solo así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, a los que te oyen. Y esto es clave, porque en cuanto a esa parte, Pablo aquí no habla de la vida eterna. Aquí Pablo está hablando de la vida humana, y te lo demuestro.
Pablo en las diferentes otras cartas paulinas, él decía, la vida eterna en Dios es por fe, no es por obras. No es por lo que tú hagas, es por la fe puesta en Jesucristo, lo que Él significa. Eso te da vida eterna y te da salvación. Aquí Él se está refiriendo a la vida humana. Haciendo esto, el cuidarme a mí y el cuidar cómo vivo y cómo enseño con mi vida, eso va a permitir que me salve a mí de las consecuencias negativas de este mundo, de las consecuencias dolorosas, de errores cometidos por malas decisiones. A eso se refiere, a eso hace específica atención. Mira, te salvarás a ti mismo y mejor aún, así podrás salvar a los que te oyeren, a los que te escuchen. Y esto es clave, es muy necesario que nosotros seamos buenos en esto, en cuidar de nosotros mismos, y te aseguro que un 80, un 90% de tus circunstancias hoy día van a mejorar. Que hoy tienes cuando yo soy bueno cuidando de mí. Porque fíjate, ¿cuántas personas en su rol de padres, en su rol de esposos, en su manera de funcionar como gerentes de un lugar, como hermanos, como ministros, como líderes, han perdido personas valiosas y han perdido oportunidades de oro por descuidarse? Por un descuido. ¿Cuántas personas? Ahora aterricémoslos a tu propia vida. ¿Cuántas veces tú y yo hemos perdido personas que realmente valían o valen para nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades brillantes de oro porque nos descuidamos? Porque descuidamos algún asunto que estaba en nuestras manos, que dependía de nosotros mismos, y no lo cuidé bien, y eso acarreó para mí situaciones adversas, y a los que me aman les afectó. ¿Cuántas personas? Por eso la gran importancia de esto y lo que Dios a través de Pablo le instruye a Timoteo. Y hoy lo aterrizamos para nuestra vida. Es saber esto. ¿Sabías que tus victorias y tus fracasos se extienden a otros? Inevitablemente, como que en un envase de agua ancho, usted coloca y tira una piedrita en el medio, ¡pum!, la onda expansiva va a avanzar. Sea tu éxito o sea tus fracasos, van a influenciar en otros, quieras o no. Por eso cuidar de ti es tan importante y tan valioso. Si usted lleva una vida en la que acumula fracasos y actitudes necias y actitudes negativas, eso irá extendiéndose a otros. Pero si usted lleva una vida que más bien acumula victorias, acumula avances, acumula éxito en la aplicación de la palabra, en tu manera de funcionar en la casa, en la manera de funcionar en el trabajo, en el ministerio, usted eso va a ir influenciando y ayudando a otros. Entonces, dile al que está a tu lado, tus victorias y tus fracasos son importantes. Pero depende de cómo cuidas de ti. En gran manera depende de eso. Porque mira, esta parte de la doctrina, déjame explicártelo, la parte de la doctrina, Pablo la relaciona con la forma práctica de vivir. Él le dice, ten cuidado de ti mismo. Y otros enseñan que ahí se refiere de nuestra propia maldad, de nuestro propio corazón engañoso. Cuida de ti en ese sentido, pero también cuida tu manera de vivir, la forma, la enseñanza, con lo que enseñas con tu manera, con tu forma práctica de vivir. En cuanto a cuidar, el cuidado, ¿sabes que necesitamos refugio? Una persona que requiere cuidado necesita un refugio. ¿Usted sabe qué es refugio? Es ese espacio donde puedo cuidarme, recibir cuidado y cuidar a otros. Dios diseñó 2 refugios para el ser humano que aún siguen habilitados hoy para ti y para mí, que son la familia y la iglesia. Son 2 espacios que Dios mismo diseñó en la creación, el Todopoderoso, y luego Jesús estableció el segundo refugio, la iglesia, la eclesía, que son 2 estados, 2 momentos, 2 lugares en donde tú puedes cuidarte, en donde puedes recibir cuidado y en donde puedes cuidar a otros. ¿Y qué hago yo fuera de ese refugio? Cuando yo llevo una familia disfuncional, una vida, una familia, un ministerio en donde no funcionamos como refugio, no nos estamos cuidando ni a nosotros mismos ni a otras personas. Saber esto, que la vida, la familia y la iglesia sana, la iglesia saludable, tienen 3 características importantes: el amor, el respeto y la alegría. ¿Qué tienen?
Correcto. ¿Sabe? Una familia que empieza a moverse en amor, como dice la Escritura, todo lo espera. Espero todo lo mejor de ti. No me canso de esperar tu mejor versión, tu mejor cuidado, tu mejor manera de ser. Te amo, espero hasta el final. ¿Sabe? Todo lo espera, todo lo soporta, no es jactancioso, no busca lo suyo. Te amo, pero también te respeto. Entiendo que yo no puedo transformarte, que yo puedo influenciarte, pero yo no puedo cambiar a la gente. Que debo respetar tu espacio, que debo respetar tu ritmo de crecimiento y que sepas que tú cuentas conmigo. Pero también debo generar tiempos y momentos de alegría, de explosión y de bendición. Quiero contarte una anécdota personal. ¿Sabes? Esta semana, no esta, la que recién pasó anterior, que fue muy fuerte el tema eléctrico para nosotros, el eléctrico fue un gran tema, y estamos muchos atribulados. Y en un momento en la tardecita, se fue la electricidad por el sector donde vivimos, Andrea, Anet y yo, y Nicky estaba trabajando, y fuimos a un lugar sencillo, a comer cepifris. Y ahí mismo vendían y mandamos a hacer, me encanta decirlo, mandamos a hacer empanadas de mojito. Y ahí, yo con un cepillado de zapote, Andrea con uno de auyama con leche, y Anet con uno de batibati chiquito, cada uno según su especie, estábamos sentados ahí, en un lugar en Santa Clara, viendo la avenida, briseando, había buena brisa, sentaditos ahí, Andrea con una mano puesta en mi pierna, haciendo silencio, viendo a Anet jugando, con eso solo en la mano, y esperando que nos dieran las empanadas. Ahí tuve un momentum de felicidad, y pude sentir en mi corazón, esto es todo, ¿qué más necesito? Ver la sonrisa de Anet, viendo a Andrea, y estaba pensando exactamente lo mismo. Y yo puedo decir en mi corazón, Dios es suficiente, esto basta, este es mi refugio. Y sabes, no necesitaba algo ostentoso, no necesitaba una situación alumbradora, necesitaba estar cerca de mi familia y ella conmigo. Y entender que es un refugio de Dios. Pero sabes, debo aprender a hacer silencio, a callar las voces que me alteran para disfrutarlo. Para entender que esto es valioso, que esto es lo que Dios diseña para nosotros como iglesia y como familia. Entender lo que Dios tiene para nosotros y nos manda a que cuidemos de nosotros mismos. Mira, cuidas de ti cuando te mantienes o cuando mantienes una buena convivencia con tu familia y con la iglesia. Y quiero que guardes este primer principio de hoy. Y quiero que lo repitamos juntos. Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuidas de ti cuando mantienes. ¿Sí? ¿Sabes lo que realmente estás haciendo cuando tú generas la buena convivencia? No la tolerancia, el aguante, no. Estás cuidando de ti. Porque son dos refugios valiosos que funcionan en todos los tiempos de la historia humana, han funcionado y seguirán funcionando porque lo que Dios hace es eterno y permanece para siempre. Aunque vengan ataques contra la familia y contra la iglesia, Dios seguirá sosteniéndola. Entender que el matrimonio, la familia y la iglesia son sanos cuando sus miembros son buenos cuidando de sí mismos. Cuando los miembros de esa familia, cuando los miembros de esa iglesia se hacen buenos cuidando su manera de vivir, su forma de vivir, sabe, eso va a estar siendo saludable para con nosotros. Quiero que ahora veamos la mirada en otra carta de Pablo a los Efesios, donde también da una recomendación guiada por el Espíritu Santo. En Efesios 5, capítulo 15, verso 16. Ahí habla, así que tengan cuidado de cómo viven. ¿Cuidado de qué? Cuidado, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días que son malos. Aquí está hablando claramente la batalla que hay entre el necio versus lo sabio. Lo necio nos conduce a una separación de nuestro propio potencial, de nuestras verdaderas virtudes, de nuestro talento, nos separa de gente que nos ama, de familia, nos separa de Dios, nos separa de todo lo positivo cuando me muevo en necedad. Necedad es saber lo que es bueno y aún así decido no aplicarlo. Eso es necedad. En cambio, lo sabio
tiene que ver, si aquello significa separación, que su traducción es muerte, sabiduría tiene que ver con pasos que me ayuden a llevar una vida abundante. Una vida que significa que me una más con mi verdadero potencial, que me una más con mis verdaderos talentos, que me una más con la familia, que me una más con Dios y todo lo que Él significa. Vivir sabiamente. Y dice, tengan cuidado cómo vivan. No vivas como necio, vive como sabio. Porque este texto, literalmente, míralo ahí, nos llama a una autoevaluación. Y debemos ser buenos en esto, en desarrollar una actitud autorreflexiva. Diga conmigo, actitud autorreflexiva. ¿Por qué? Porque somos muy buenos reflexionando sobre la vida de otros. Pero ¿sabe qué nos cuesta? Reflexionar realmente sobre nuestra propia vida. Está demostrado que en los últimos tiempos modernos, las personas les cuesta reflexionar sobre su propia vida, que como antes era más común. Y sabe, y hay muy poca gente que lo hace. Y los que lo logran hacer, lo hacen para hacerse daño. Lo hacen para victimizarse. Cuando se miran hacia adentro es para pisotear ellos mismos su propia autoestima y no es sano. La Biblia nos enseña que debo hacer una autoevaluación entendiendo, yo sé de dónde vengo, sé mis flaquezas, sé mis fortalezas, sé dónde estoy, pero quiero ir a donde Dios me quiere llevar. Yo sé que necesito ajustar esto. Yo sé que estoy fallando en este aspecto. ¿Sabe? Ser objetivo en mi propia vida, autoevaluación, pero debo desarrollar una actitud autorreflexiva. Cuando la desarrollo, cuido de mí. Pero cuando me la paso reflexionando en la vida de otros, pero menos o muy poco en la mía, no estoy cuidando de mí. Estoy abriendo una brecha impresionante para que se meta la depresión, se meta la ansiedad, se meta tantas cosas adversas que el enemigo usa. Ese texto también nos llama a una vida de acompañamiento. Que no estemos solos, que nos dejemos acompañar en esa vida de acompañamiento en la que pidamos a personas sabias. ¿Personas qué? No a necias, no a que son tan necias como yo, peores que yo, no, un acompañamiento de personas sabias en las que les pida que me ayuden mis debilidades, en las que les pida que, eso es sabiduría, eso no es egocentrismo ni orgullo, yo mismo puedo con todo, no, entender que yo debo llevar una vida de autorreflexión, de autoevaluación, pero también de acompañamiento. De acompañamiento con otras personas sabias que me den una mirada de algo que para mí es débil, que me den una mirada de algo que para mí es un punto ciego. ¿Sabe qué es un punto ciego? Es algo que no alcanzo a ver y puedo entender, mira, cuando alguien llega a otra persona sabia, que sabe, que conduce o se esfuerza y ha dado frutos de sabiduría y le digo, mira, quiero emprender en esto, tengo una conversación difícil con mi pareja y no hallo cómo abordar este asunto, ¿cómo lo miras tú? ¿Qué me aconsejas? Eso es sabio. En cambio, hacerlo como a mí me dé la gana o como yo crea mejor, no es tan sabio. Te lleva a dificultades tan adversas. Esto del acompañamiento es tremendo. Vemos cómo Pablo estaba acompañando a Timoteo y ahora Pablo está acompañando a los líderes que están en Efesios. Entender que Jesús enseñó a Pedro, que era literalmente de una persona con emociones encontradas, que no controlaba sus emociones, que era fuerte en ese aspecto. Él le dijo a Pedro, mira, tú vas a aprender siendo acompañado por mí, pero acompañado de otros también. El acompañamiento es importante, siendo sabio en todo lo que Dios tiene para ti. En el verso 16, ahí mismo, nos damos cuenta que Dios nos recuerda que el tiempo en la tierra, aunque nos parezca mucho, realmente no lo es muy corto, así que aprovéchalo, porque los tiempos son malos, son demandantes, aprovecha bien el tiempo. Dile a que está a tu lado, tienes que aprovechar mejor el tiempo. Sé sincero y ahora dile, yo también tengo que aprovecharlo. Si es familia tuya y tienes confianza, mírense y dile, los dos estamos sospechosos en eso. Decirle. Te digo porque eso quería provocar en ustedes y los que están en conexión. Eso quería provocar en ustedes que se miraran. ¿Por qué? Ahora ustedes dos que están sospechosos, acompáñense a salir de eso. A aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántos lo saben? ¿Ah? Entender que la Biblia nos llama a avanzar y a aprovechar el tiempo con verdadero valor. En otra parte, otra carta
del mismo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pero ahora en Gálatas, capítulo 6, mire lo que dice. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, en alguna falta, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno. ¿Pero qué? Porque también pueden ser tentados. Está hablando de que debemos cuidar a otros, pero también cuidar a nosotros mismos. Y mira, un hijo de Dios verdadero. ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Es aquel que recibe a Cristo en su corazón y entiende la paternidad del Padre. Porque la razón de ser hijo es obedecer al Padre y entender que un verdadero hijo de Dios no suele tomar la decisión deliberada de desobedecer. No, un verdadero hijo de Dios no intencionalmente no desobedece o no busca desobedecer, pero regularmente cae, regularmente falta, pero por su descuido, por descuidarse. Y entender esto, cuando cae una persona así, verdadera hija de Dios, es por ceguera, regularmente por ceguera, porque no ve bien, no lo entiende, o por engaño, o alguien lo engañó, no lo pudo discernir, o se autoengañó. O también puede ser por algún razonamiento. La palabra de Dios dice esto, pero lo que yo he razonado es esto. Y lo que razono está equivocado, es erróneo, y eso me hace caer. O por presuponer algo que no es. Estas son las más comunes. Pero un hijo de Dios cuando cae y es sorprendido en alguna falta, dice que si alguien falla, hay que restaurarle. Los que son espirituales, ¿quién los restauran? Si yo falto y si tú faltas, por favor no vayas a alguien más carnal que tú, porque saldrás peor. Saldremos peor. Debo ir a alguien espiritual y entender que alguien espiritual, si ve que una persona que amo está dando pasos hacia algo que le afecte, yo debo hacer algo. Yo debo aplicar gracia y verdad, hablar en amor, entender que también dicen los rojos que eso es cuidar de otros, pero también cuídese cada uno de no caer. Porque a veces cuidar, y esta parte nos va a encantar a todos, o vamos a entenderla un poco más, que cuidar también tiene que ver con confrontar a otros. A veces para cuidar tienes que confrontar, hay que confrontar. Mira, los padres irresponsables de este tiempo y de todos los tiempos, los padres que hacen más daño a su propia familia, son aquellos que ven en sus hijos algo que les puede afectar y deciden mirar al otro lado. Que ellos vean cómo hacen. ¿Sabes? Dios no hace eso con nosotros y no quiere que nosotros hagamos eso con nuestros hijos, ni con la familia, con lo que verdaderamente amamos. Entender que cuidar a otros a veces requiere confrontación, confrontar. Pero antes de confrontar, debo proceder a la autoconfrontación de mis propias motivaciones. Mira este consejo. Antes de querer confrontar a alguien, primero autoconfróntate a ti. ¿Por qué lo quiero confrontar? Porque si es movido por la rabia, si es movido por el dolor, si es movido por el miedo, lo vas a hacer mal. Es entender que yo debo editar en los motivos de mi confrontación. Y confronto o trato de confrontar entendiendo que es con amor, procediendo desde el amor. Desde el amor confronto, desde el amor llamo la atención, que esa persona se sienta amada y cuidada por mí. Y eso requiere que yo primero cuide de mí para poder hacerlo bien con otros. Pregúntate, ¿qué realmente te mueve a confrontar? Ante esa situación, pregúntate primero, ¿qué realmente me mueve a tener esta conversación difícil con ella o con él? ¿Qué me está moviendo? ¿Mi dolor? Edita, procésalo primero. Busca sabiduría de lo alto y luego hazlo. Porque toda persona que se conduce con emociones desbordadas se va a equivocar, le va a doler, va a descuidar su propia vida y va a hacer un daño colateral. Ojo, ojo, no confrontes, no decidas, no corrijas estando dominado por la ira, por el miedo o por el temor. No decidas ahí, debes procesarlo, buscar sabiduría de lo alto y ahí sí poder hacer algo, luego actuar. Y esto es clave según ese verso bíblico. Restablece a otros.
nosotros fuimos llamados a restablecer a otra persona, no a tumbar, a destruir personas. Busca restablecer a otros buscando entender su corazón. Como dije, buscando entender su corazón, buscando entenderlo porque nunca lo entenderás. La Biblia dice que solo Dios entiende el corazón del hombre, del ser humano. Pero cuando yo tengo la intencionalidad de buscar, querer entender el corazón, ¿qué hay de trasfondo? ¿Qué le motiva a reaccionar así, a mentir, a hacer esto que no entiende? ¿Será que no se ha dado cuenta que esto le hace daño? Cuando yo busco entender su corazón, puedo yo ayudar mejor. Pero cuando yo busco confrontar solo entendiendo el mío, solo lo que pasa en el mío, solo lo que me pasa a mí, solo lo que me provoca eso a mí, voy a hacer daño porque estoy moviéndome en el ego. ¿Cuántos van conmigo? Y debo ser movido, debo ser instruccionado a buscar entender su corazón. Mira, di la verdad con amor. Di conmigo, voy a decir la verdad con amor. ¿Por qué? Porque Jesús fue 100% verdad y 100% amor. Él no fue 50 y 50, 80 y 20. 100% verdad, pero también 100% amor. Y sabes, esto de que la verdad duele, no necesariamente es verdad. La verdad duele cuando la digo mal. La verdad duele cuando la utilizo para castigar al que faltó. La verdad duele cuando yo lo hago con intención de hacer daño o de querer vengarme. Pero la verdad es para sanar, para restaurar, para levantar y para corregir y restaurar al caído. Para eso debe ser usada la verdad. Y la verdad está en las Escrituras. Restablece a otro, pero esa parte en rojo dice, considérate a ti mismo. Esto significa, cuídate de caer tú también, porque tú también estás propensa a caer. Así que esta manera de cuidar de nosotros mismos es clave. Hasta ahora, en esta primera entrega, quiero cerrar esta enseñanza con algunos consejos sabios para 3 aspectos del ser humano, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Pero teniendo este asidero bíblico, wow, la Biblia dice que debo tener cuidado de mí mismo. Y te pregunto, ¿cómo estás conduciendo tu vida hoy? ¿Estás cuidando de cómo vives, como necio o como sabio? ¿Estás consciente de a dónde te puede llevar esta manera de vivir sin tomar en cuenta tu propio cuidado, como Dios dice? ¿O vas a tomar y hacer ajustes, decisiones importantes a partir de hoy? Pero quiero cerrar esta primera enseñanza con estos consejos. Primero en lo físico. ¿Qué tal si vemos lo físico? En lo físico recomendamos o se recomienda, cuida tu higiene, cuida tu salud, cuida lo que comes y bebes y cuida tu descanso. Pero mira, cuidar tu higiene está demostrado, lo estuvimos viendo en una investigación de una escuela de enfermería de una persona fuera del país, en donde demostraban cómo la higiene correcta puede ayudar a la autoestima y a las personas a salir de cuadros depresivos. Porque es cuidar de ustedes mismos. Una persona cuando empieza a caer en depresión, en ansiedad, ¿qué es lo primero que descuida? Su higiene. ¿Sabe qué? Cuida tu higiene. Sí, siendo hombre, siendo mujer, sin caer en vanidad, sin caer en egocentrismo. Porque sí, cuando una mujer se aparta para arreglar sus uñas, para hacer alguna higiene de alguna parte de su vida o de su cuerpo, se está cuidando. Pero ¿sabe algo que leía? Cuando un hombre está frente al espejo, afeitándose, con el correcto cuidado, con su higiene, cepillándose los dientes, bañándose, haciendo cualquier cosa con intención, ¿sabes? Ayuda a que su autoestima se balancee. Se está cuidando. Y no hacerlo, como dice la Escritura, como para que, por vanidad. Más bien dice que buscamos lucir bien, pero de forma decorosa, de una forma balanceada, pero cuidar tu higiene. Sí, pastor, yo me baño una vez al día. ¿Qué tal si mejoramos eso? Un poquito más en estos calores de Cabimas. Y sabe, no solamente el bañarse, tiene que ver con la higiene en todos los sentidos. El buscar, procurar estar bien. Oído, no para lucirle bien a otros, es para cuidar. Cuida tu higiene. Y entiende que eso ayuda a mantener una autoestima sana. No lo hace, ayuda a mantener una autoestima sana y balanceada.
Lo otro es cuidar de tu salud. Hazte tus chequeos médicos regulares. Está pendiente por qué te mareas después de comer, por qué sientes esta situación, por qué tienes un estrés tan fuerte, por qué estás provocando esto en tu vida. Hazte tus chequeos. ¿Cómo están tus valores? Porque eso es cuidar de ti. No esperar que algo colapse. No esperar que tu sistema digestivo colapse, que tu sistema nervioso colapse, que cualquier otro. No, cuida tu salud. Eso tiene que ver con ejercicios también. La Biblia dice en cuanto al ejercicio, Pablo, mira, en cuanto al ejercicio, para poco aprovecha más la piedad en la palabra de Dios. Oído, Pablo no está diciendo que el ejercicio no sirve para nada, dice que sirve para algo, ¿o no? Que no sirve para todo, como muchos en este tiempo lo quieren ver como vanidad, que hacer ejercicio es lo que sirve para todo en la vida, y se dan cuenta que les provoca un vacío mayor, porque hicieron ahora de eso ejerciciolatría. Y es entender que sí, pero lo hago para cuidar de mí. Y hacer ejercicio me ayuda. Entender que tiene que ver con cuidar tu salud, con hacerlo intencional. Muchos me dicen, pastor, yo no hago ejercicio, porque yo en mi trabajo camino demasiado. Mírame, no es lo mismo. Porque el corazón o la mente está enfocada en hacer algo. Otros me decían, pastor, yo no hago pesa ni nada, si yo allá en el trabajo cargo de 40 a 60 cajas. Y es entender que no es lo mismo. Es donde está el enfoque, donde yo cuido de mí. Cuida tu salud. También cuida lo que comes y lo que bebes. Un amigo decía, eres lo que consumes a diario. Nos transformamos en eso que consumimos. Cuida lo que comes y recomendaciones básicas. No soy nutricionista ni pretendo aquí aparentar algo que no soy. Es de entender lo básico de no consumir tantas grasas saturadas, de comer más proteínas que carbohidratos. ¿Por qué? ¿Por qué se afinca en eso, pastor? Porque cómo tenían largura de vida y cómo cuidaban su salud en la antigüedad. En los tiempos de Jesús, ¿qué hacían? Directo del matadero para el fuego, para adentro, ¿o no? De la tierra, lo lavaban, lo cocinaban para adentro. No había alimentos procesados, primero. Segundo, buscaban, caminaban bastante, bebían mucha agua y comían más que todo granos y legumbres y frutas y proteínas. No había nada procesado y por eso tenían una salud óptima. Y cuidar de nosotros mismos en este tiempo nos ayudará para bien. Cuida lo que consumes. ¿Sabes que en cuanto a las bebidas, hay personas hoy día que beben más refresco que agua? No señale a nadie, por favor. Usted no se imagina el daño que se está haciendo. Y es en serio. Eso buscan esas empresas multitrillonarias, de que consumamos más ese producto que el agua, cuando la realidad es entender que nos hace daño. Entender lo que dice la Biblia, no seas dado al mucho alcohol, al mucho vino, porque te hace daño. No te imaginas, si Dios hubiese querido que tuviéramos esa propiedad OH llamada alcohol en el organismo y la hubiésemos traído. Pero entender que cuando procedo a eso, irrito mi colon, afecto los riñones, afecto al hígado. Una persona que todas las semanas tiene que embriagarse, que bebe más refresco que agua, que come desproporcionadamente, que no está atento a lo que entra en su vida, pregunto, ¿se está cuidando? ¿Eso es sabio? ¿Es necio? Sonríe, que Cristo te ama. Mira, esto es importante. También es esto, cuida tu descanso. Ahora sí, la que está a tu lado, aquí rodamos los dos. Aquí estamos fritos. Cuida tu descanso. Ahora vuelvan conmigo. Yo sé que Dios está hablando aquí y yo también les estoy hablando. Cuida tu descanso. Mira, esto es tan importante de cuidar tu descanso porque Dios lo diseñó. ¿En cuántos días creó Dios el universo? Hizo la creación. En 6. Porque uno lo agarró para solamente... Y usted no es Dios ni yo tampoco. Y si Él nos dejó ese modelo oído, siempre lo hemos enseñado, Dios no nos va a pedir nada que Él ya no haya hecho. Dios no nos va a enseñar algo que Él no aplique y que Él no sepa que nos bendice. Como buen padre, que tenemos que imitar todos los padres y líderes y gerentes, no enseñar algo que tú no aplicas de verdad. Y Él nos dice, muchos se equivocan, por eso pregunté a Voz Populi, ¿en cuánto tiempo creó Dios? Hizo la creación, 7 días, 6.
porque uno se dedicó a una sola cosa, nada. Y eso es descanso. Durante el día estamos en un tiempo tan demandante, oído, está comprobado que la mayoría del trasfondo, de las raíces de los cánceres, de los problemas psicosomáticos, de la salud mental, de los problemas digestivos, de los problemas musculares, es el estrés. El estrés, y estamos en una cultura, cada vez la dinámica es más estresante. Y si yo voy a ese ritmo, voy a hacerme daño, no cuidaré de mí, debo cuidar mi descanso. ¿Cómo? Cosas tan simples como una hora antes para las pantallas. Está comprobado que afecta el descanso, que afecta lo que Dios tiene para con nosotros. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso nos enseña que así mismo como me acueste, voy a dormir, ¿o no? Pero si me acuesto viendo que mataron a 40, viendo que 4 parejas se pegaron, que fueron infieles, que pasaron 4 cosas y tuve hasta la 1 de la mañana viendo una serie y así mismo me acosté, ¿cómo voy a dormir? En paz, imposible. ¿Te entretiene? Sí, pero ¿te ayuda? No. Es simple. Y entender que eso debo cuidar. Mi descanso es sagrado, es apartarlo, es entender, ¿sabes? Yo soy pro zorritas. ¿Saben qué son esos? Siestas, sí. Desde que vi una enseñanza, el poder de las siestas, que daba un predicador, le dije, Andrea, esto es lo mío. Y es saber que después del almuerzo, ellos recomiendan 30 minutos, yo a veces paso por 1 hora, pero es que me cuido mucho. Es entender que debo cuidar mi descanso, pero he visto, he evidenciado lo importante que es. Lo importante que es saber cuidar tu descanso. Y quiero que vamos a lo emocional, que avancemos a lo emocional. Y aquí dice, cuida tus pensamientos. ¿Por qué? Quiero que me escuches bien, si estabas prestando atención, ahora presta toda tu atención. Porque lo que pasa en tu mente, tú lo eliges. Es una mentira que yo no controlo mi mente, es lo que el enemigo quiere que pensemos. Porque lo cierto es que Dios nos dio el poder de elegir lo que pensamos. Cuida lo que piensas, principalmente cuando estás solo contigo mismo. Cuando estás a solas, cuida lo que piensas. La Biblia dice, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es amable, todo lo que es justo, todo lo que te ayuda para bien, en esto pensad. Nos dice que pensemos en lo correcto, que Dios nos dio el gran poder que muchos descuidan. Yo elijo los pensamientos, te comprendo. Siempre van a llegar pensamientos de fracaso, pensamientos de autosaboteo, pensamientos problemáticos, pero yo dispongo si dejo que eso me ministre o lo sustituyo por otros que esté conforme a la palabra de Dios. Pero debes ser bueno en cuidar de ti, sustituyendo pensamientos. Cuida lo que piensas, porque la Biblia dice, tal como el hombre piense, tal es él. Es saber que eso es clave. Cuida lo que consumes en las pantallas. En una era digital que no vamos a negar que es una herramienta, te estamos hablando de que cuides porque no te imaginas cómo eso afecta a lo emocional. Voy a un ejemplo práctico comprobado por colegios que investigan esto en universidades de Estados Unidos. Por sobre todas las cosas, lo que más afecta son los reels, ¿sabía? Los shorts, porque estás viendo 30 segundos donde algo te dio risa, luego vas para otra cosa 10 minutos que algo te da, 10 segundos algo que te da miedo, luego vas para otra cosa que algo que te da asco, luego y empieza una diversidad de emociones en corto tiempo. ¿Qué le está ocurriendo a tus emociones? Se está alterando. 10 segundos te dio algo risa, luego cambias a otra cosa que es una mala noticia, luego otra cosa y te va afectando en gran manera y no ves el daño o la afectación que realmente a la larga, al mediano, corto y largo plazo eso le hace a tus emociones. Luego, ¿cómo tú vas a controlar tus emociones? Como los shorts, como los reels, y va intrínsecamente, eso va a ser un patrón repetitivo. Y debo dejar que eso no me controle, debo cuidar lo que consumo, cosas que sí hay edificantes, cosas que sí me ayuden a un sano entretenimiento por un periodo de tiempo, pero yo debo tener control de eso, no al revés. Y avanzar con eso. Otra cosa en lo emocional, eso afecta de gran manera las emociones, los pensamientos
y lo que consumimos en pantallas. Eso define por qué hay una gran tasa de depresión, de ansiedad y baja autoestima en preadolescentes, adolescentes y jóvenes en este tiempo. Y en adultos que se navegan en esto. No se encuentran a ellos mismos. No consiguen su verdadero valor. Porque están sus emociones alteradas. Están sus emociones destruidas. O no se pueden conectar o ser algo sólido por tantas cosas que le abruman. En fin, en lo emocional, cuida tus relaciones. Porque tus relaciones influyen en lo emocional. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los buenos valores. Y debes cuidar tus relaciones. Si quieres avanzar hacia donde Dios te quiere llevar, debes aprender a dejar personas atrás. No es fácil, pero es necesario. O debes aprender a conectar con nuevas personas o reconectar con personas que neciamente dejé sabiendo que me aprovechaban para bien. Pero debo cuidar con quién me relaciono. Debo cuidar con quién comparto tiempo, con quién comparto emociones, con quién comparto palabras y proyectos. Y por eso es tan importante la comunidad iglesia. ¿Sabía usted que el verdadero crecimiento de la iglesia no se trata de números? Se trata de la cantidad de relaciones significativas que ésta tenga. Que usted venga a ser comunidad iglesia, cuando usted se conecta con otro, comparte con otro su fe. Por eso es importante los grupos pequeños y conectar con ellos, avanzar con ellos. Es el diseño de Jesús. Cuida tus relaciones. Permíteme llegar a la parte espiritual. En lo espiritual, cuida tu tiempo a solas con Dios. Comencemos con eso. Porque nada es tan importante, nada, créeme, nada es tan importante como para robar tu tiempo a solas con Dios. ¿Tiempo a qué? A solas con Dios. Nada es tan importante, aunque tu mente te haga creer que si hay algo más importante que eso, te está autoengañando. Que aunque las circunstancias te hagan creer eso, aunque tú mismo, tú tienes que luchar y entender que nada hay más importante que mi tiempo a solas con Dios. ¿Sabía que la Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente? Te lo traduzco. El Espíritu Santo de Dios que habita ricamente entre nosotros y en nosotros, todos los días hace una cita para estar a solas contigo. ¿Cómo se siente cuando no llegas? La Biblia dice que lo contrito. ¿Cómo se siente cuando Él me anhela? ¿Sabe qué es anhela? Espera, prepara, seguro va a estar. Pero cuando no llego, ¿qué le hago sentir al Espíritu de Dios que está en mí? Cuando no llego por los afanes, cuando no llego por mis temores, cuando no llego por mi propia fuerza, por mi egocentrismo, ¿qué le hago sentir? Porque la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu Santo que está en ti. No contrictéis al Espíritu Santo. ¿Sabes? Estoy hablando de tiempo a solas con Dios. Estoy hablando de que todos los días el Espíritu Santo que recibiste en tu corazón cuando le dijiste sí a Cristo, espera que le des la oportunidad. No te va a obligar. Espera que le des el espacio, no solo en tu agenda, también en tu casa, también en tu lugar. Desconéctate de todo eso y valora tu tiempo a solas con Dios. Cuida tu tiempo de congregarte. ¿Cómo lo cuidas? Bíblicamente, al entrar por las puertas, entra con alegría, con salmos. ¿Sabes cómo lo cuido? Cuando cruzo esa puerta y pongo mi teléfono modo avión. Y hago como dice una líder amiga de nosotros, Andrea y yo, voy primero con Dios, lo demás que haga cola. Es entender que cuido mi tiempo de congregarme. Para mí es valioso porque la Biblia dice que a Dios le agrada cuando le adoro en congregación. Que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Cuando yo tengo que no, hay un pago pendiente, espera. Tengo que hacer esa situación después de almuerzo, ya va. Porque cuido mi tiempo de congregarme. Porque eso cuida de mí. Porque eso me ayuda para bien. Y lo tercero, cuida tus motivaciones. ¿Qué te mueve a tener tiempo a solas con Dios? Estoy hablando de lo espiritual. ¿Qué te mueve a congregarte cuando te estás amarrando los zapatos para venir? ¿Por qué voy? ¿Para qué voy? Las motivaciones, porque Dios honra las motivaciones del corazón.
¿Sabes qué te mueve? Y aquí voy con jóvenes que pasamos por algún aspecto o adultos. Voy porque allá está la chica que me gusta. Voy por tal situación. Está bien, oído, no estoy diciendo que niegues tu sentir. No estoy diciendo que no niegues el ser humano. Lo que estoy diciendo es que debes darle la prioridad a Dios y entender que debo cuidar mis motivaciones. ¿Qué me mueve? La Biblia dice, pedís y no obtenéis porque pedís mal para tus propios deleites. Y es entender que debo cuidar mis motivaciones. Señor, vengo a buscar de tu presencia porque es tu palabra, porque simplemente tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Por eso vengo a ti. Por eso busco tu presencia, a solas con Dios, abro mi Biblia y busco leer las Escrituras, no como para acumular conocimiento teórico. Busco y abro mi Biblia como para saber cómo vivir, como para saber qué dice papá de mí, qué dice papá y me instruye en algún asunto. Cuando busco orar, no busco pagar un impuesto evangélico. Cuando busco orar, busco conectar mi corazón debilitado con el corazón fortalecido y espiritual de Dios. Busca orar así. Cuida tus motivaciones, cuida lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Esta serie es demasiado importante, créeme, no te pierdas ninguna entrega, porque está comprobado que la raíz de la gran mayoría de las enfermedades y situaciones devastadoras para la familia es el estrés. Y las personas caen en cuadros críticos de estrés, físico, emocional, espiritual, familiar, relacional, laboral, congregacional, ministerial, cuando no se cuida. ¿Será que es importante esta serie? ¿Recuerdas la primera pregunta que hice? ¿Será que es verdad el dicho, cuídate que yo te cuidaré? Te tengo mi conclusión. Llegué a la conclusión y después de tanto estudio, de atrás para adelante, delante para detrás, que esta es la gran verdad y quiero compartirla contigo, que mientras más te acercas a Dios, mejor cuidarás de ti. Esta es la gran verdad, que mientras más tú te acerques a Dios, en tu relación con Dios, no mientras más te acerquen, mientras más te arrimen o te empujen, no, mientras más tú te acerques a Dios, es que podrás cuidar realmente bien de ti. ¿Sabes? Quiero que esto lo guardes bien profundo en tu corazón. Las próximas entregas nos darán consejos sabios para seguir avanzando en esto, porque ¿sabes? El mejor proyecto de tu vida realmente es tu vida. ¿Sabes por qué? ¿Por quién dio la vida a Cristo en la cruz? Muchos dicen por mí. No, la dio por tu vida. La dio por mi vida. Cristo fue a la cruz a perdonar los pecados para que tu vida tenga vida en Cristo, para que tu vida tenga vida eterna, para que sepas lo que es vivir y no solo existir. Entender que el mejor proyecto de tu vida es tu vida. No seas tan duro contigo mismo, no seas tan descuidado contigo mismo. Y permíteme decirlo a nivel de amigo porque ya Dios me confrontó con esto. No seas tan irresponsable contigo mismo. Porque Dios te ama y Él quiere que te ames como Él te ama. Porque haciendo esto podrás amar y ayudar a otros y ser verdadera luz y esperanza. ¿Me permites orar por ti? ¿Puedes orar conmigo? Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y quiero que tengamos una oración guiada, una oración profunda. Padre celestial, poderoso Dios, gracias por tu palabra que me nutre, que ciertamente me confronta, que ciertamente me hace mirar hacia mi propia vida. Gracias, Señor. Y lo primero que quiero hacer es pedirte perdón. Te pido perdón por descuidar lo que mejor debo administrar, que es mi propio cuidado. Entiendo que al acercarme a ti, realmente, genuinamente, profundamente, es que podré cuidar verdaderamente y mejor de mí. Señor, hoy me determino a cuidar mis pensamientos, a cuidar mejor lo que consumo, a tener una vida que no sea alterada
por este sistema engañoso, por este sistema tan dinámico, tan alterado y lleno de maldad. Padre, gracias por llegar a mí, gracias por mostrar tu amor en este momento. Gracias, Señor, y en este punto le prometo a mí mismo, me prometo a mí, Señor, cuidar mejor de mí. Señor, seré bueno cumpliéndome a mí primero, para luego hacerme bien o bueno cumpliéndote a ti. Señor, ya te he pedido perdón, pero también quiero proceder y procede a perdonarte a ti mismo. Perdónate por no haberte dado la relevancia que realmente tú tienes, por no haberte dado el cuidado que Dios quiere que te des. Pero sabes, Dios es un Padre de nuevas oportunidades. Hoy decide cambiar eso para bien y para siempre. Hoy el Señor te da una oportunidad nueva para restaurar tu alma, restaurar tu espíritu, restaurar tu parte física, emocional y espiritual. Espíritu Santo de Dios, sé tú llegando, sé tú llenando, sé tú convenciendo, sé tú sanando corazones heridos. Padre, que todos podamos ver en qué área nos estamos descuidando y eso nos está afectando en gran manera y está afectando a lo que amamos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien obra, eres tú quien bendice, eres tú quien cuida de cada uno de nosotros. Y nos quedamos con esta verdad, Señor, de que mientras más nos acerquemos a ti, mejor cuidaremos de nosotros. Padre, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, sabiendo que tenemos tarea por hacer, que tenemos trabajo por hacer y lo haremos gustosamente de tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén.